¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Aquí estamos un fin de semana más con todos ustedes y con nuestro invitado habitual, nuestro experto, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Decíamos la pasada semana que teníamos una semana muy intensa en lo económico. Esta no lo ha sido menos. Vamos a comenzar hablando por lo último, del asunto de la financiación. Ha comparecido en el Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda, el señor Montoro, y ha dado los nuevos datos, los datos oficiales del déficit, que se han quedado finalmente en un 5%. Se ha superado prácticamente en un punto, un poquito menos que en un punto, ese déficit. Pero la polémica no está en esto, sino que precisamente hasta el mes de noviembre el propio ministro decía que el déficit se iba a cumplir o iba a estar cerca de cumplirse. Nos encontramos en esta diferencia que ya es sustancial, que es de unos 8.000, 9.000 millones de diferencia, y nos encontramos con el problema de diferentes autonomías a las que se les manda una carta un tanto cortante, me parece a mí un tanto fuerte, diciendo que tienen que ponerse al día y que ahí debe bajar el déficit. Habría que diferenciar entre autonomías. No es lo mismo el déficit de Cataluña, desbocado y no bien gastado, quemado en algunos casos, que el déficit de Cantabria, de Castilla y León y Asturias, que está, lógicamente, absolutamente justificado porque no han tenido los suficientes recursos. Ante esto, yo creo que se presenta una serie de circunstancias en las que hay que analizar y crear un pacto fiscal serio que permita que los ciudadanos sepamos la verdad y que entre las administraciones se entiendan. Don Aurelio Sastre. No, yo estoy de acuerdo con esto que usted acaba de comentar, y es que efectivamente nosotros llevamos 4 años aquí de gobierno del PP, donde se han producido unos recortes verdaderamente espectaculares, y la prueba está pues en los resultados que la comunidad ha venido obteniendo de paro y demás, ¿no? Y de atención a los temas sociales. Bueno, pues si ahora sobre todo esto, o sea, yo creo que si ahora se hacen recortes sobre los ya hechos, pues llueve sobre mojado, ¿no? Yo creo que en este momento Cantabria no está en situación de que se le hagan más recortes, de llevarle a esa situación se le llevaría a una situación de auténtica depresión. Por tanto, me parece que es inoportuna la actuación en este momento del ministro, y creo que las reacciones de las comunidades pues están siendo lógicas. Por poner un ejemplo que es del propio partido. Ayer le escuchábamos la vicepresidenta de Castilla y León, que era durísima con el ministro. Porque claro, aquí no se puede meter todas en el mismo cesto. No se puede meter, por ejemplo, a Cantabria, a Asturias, a Castilla y León o Castilla-La Mancha en el mismo cesto que a Cataluña o Valencia, que han quemado y que hay que ponerles un corsé, evidentemente. Esto pasa por una suficiencia. Y luego no nos olvidamos de algo que ha dicho, que igual es verdad en parte, pero, oiga, haberlo dicho hace 2 años o 3 años, no ahora que ya usted de salida. Dice, hemos fracasado en el estado de las autonomías. Pues claro que hemos fracasado en muchas cosas, no en todo, pero sí en el modelo de financiación, sí en la lealtad institucional entre todos, y en esto he hecho culpa tanto a las autonomías como al Estado, porque evidentemente esto tiene que ser una cuestión de que si el Estado dice el déficit va a ser de un 4,2, pues ya puede ser un 4,4, pero un 4,2. No puede ser que luego sea un 5. Y si una autonomía dice que el déficit es esto, no puede tener X un cajón lleno de facturas. Claro, esto pasa, primero, lealtad institucional, suficiencia para las comunidades, una suficiencia objetiva.
y un organismo de control independiente que tenga poder para cortar y para juzgar, al margen de los partidos políticos, y que, digamos, mes a mes sepa lo que está sucediendo en cada autonomía. Claro, ahí chocamos con las autonomías como Cataluña o País Valenciano, por ejemplo. Andalucía, también pero menos, que se llaman aldanas y dicen que quieren hacer de su capa un sayo. No, sin duda. Yo creo que lo que primero que hace falta es un sistema de financiación autonómico pues consensuado, correcto y yo diría que suficiente dentro de la limitación de medios que tenemos. Y hay que decir que es suficiente, ahí es lo que hay que valorar. Claro. Eso es lo que hay que valorar. Suficiente, pero aquí resulta que hay una fuerte discriminación entre autonomías. Muchas veces depende según el gobierno, según a veces la supeditación de un gobierno regional al gobierno central, donde esas autonomías a veces no utilizan, digamos, esa relación para recabar los medios que se precisan, sino para apretar a los de aquí, porque yo siempre, una de las cosas que me preocupa es que a veces los representantes autonómicos no representan a la región o a la autonomía, sino que representan más a su partido o al jefe de su partido y funcionan mucho en ese tipo de relación. Pero hemos visto ahí Castilla y León cómo hace frente. Y sí, no, Castilla y León sistemáticamente además lo y es una comunidad que va bastante bien. No, es decir, y que si usted escucha las declaraciones, no creo que sean menos fuertes que las de una comunidad gobernada por el Partido Socialista. Por supuesto que no, pero bueno, es que cita usted Castilla y León, donde se da una cierta peculiaridad. También cuestionan la continuidad de Rajoy. O sea que quiero decir que es una comunidad que va un poco, pues, que actúa con bastante autonomía, con bastante independencia. Y a mí eso me parece muy bien, porque yo creo que los partidos deben ser libres para opinar. Si se habla de financiación, decir, oiga, la financiación que tenemos es insuficiente y además discriminatoria en muchos casos. Y Cantabria siempre es una víctima en este sentido. Pocas veces podemos decir que Cantabria ha sido favorecida. Lo estamos viendo en todo, lo estamos viendo incluso pues ahora en la universidad, ¿no? La universidad ha funcionado 4 años con una precariedad de medios que además denunciaba permanentemente el rector, no muy públicamente, porque claro, públicamente salir el rector de la universidad a decir que los medios que están poniendo a su disposición son muy precarios e insuficientes, pues le va a enfrentar con los políticos o con quienes en ese momento gobiernan. Pero esa era la realidad y lo ha venido diciendo. O sea que quiero decir que Cantabria en este sentido siempre es un poco pues el pato feo. Pero aquí la clave también, primero, lealtad institucional. No hacerse trampas ni hacer política con esto, que esta es la tentación del Estado, de la administración del Estado y de las comunidades, pero sería delimitar qué es suficiente. Esa es la cuestión. Es que es la, digamos, perdone la expresión, la madre del cordero, como diría, ¿no? ¿Qué es la suficiencia? Bueno, habría que hacer unos parámetros muy justos. Es decir, no, mire, usted, comunidad tal, usted tiene que gestionar esto, pero con esto usted le da para esto, para esto, para esto. ¿Qué pasa? Que en las comunidades, en el gobierno anterior de Cantabria, lo hemos visto en el último presupuesto, a veces, yo no sé, en este, conozco menos el presupuesto, lo veremos al final, se hacen trampas al solitario, como en el solitario. Ponen unos ingresos que luego no se producen. No corresponden, claro, evidentemente. Si quieren cuadrar el presupuesto... Actos jurídicos documentados, por ejemplo. Tantos millones, y luego hay la mitad. Sí. No, por eso tendría que haber unos consejos, como en los presupuestos nacionales van a Bruselas, que pasaran por unos organismos que dieran luz verde o no luz verde. Puede haber desviaciones, porque la economía no es una ciencia que hay, pero puede haber márgenes soportables. Y luego, claro, mucha lealtad, porque en esto se juega a hacer política de una manera descarada, de una manera absolutamente descarada. Y claro, esto al ciudadano le trae realmente por la calle de... Sí, Primero, delimitar sería la cuestión. ¿Qué es la suficiencia? Segundo, un organismo independiente, realmente independiente y muy ejecutivo. Y tercero, lealtad institucional. ¿Qué le parece a usted? No, me parece perfecto. Usted, pues yo diría que está haciendo un diagrama que si se llevara a efecto, pues sería lo ideal. Hace falta, efectivamente, sería necesario un organismo que controlase, un organismo independiente que controlase el gasto.
¿Cuánto es lo suficiente? Pues hombre, los presupuestos suelen marcar muy bien las necesidades. O sea, cuando hay presupuestos se ajustan más a las necesidades. Es precisamente en la parte relativa a los ingresos donde hay desfases por los ingresos. Se dice, bueno, vamos a ver, ¿de dónde le va a venir a usted todo este dinero que usted ha asignado a cada una de las partidas? Entonces, por ahí es por donde vienen los desfases. Y en cuanto a la lealtad institucional, no existe, porque mire usted... Bueno, es algo... Es que hacen política de todo, es que al final luego además terminan en muchos casos insultándose, terminan en muchos casos porque la verdad absoluta cuando uno escucha no la tiene ninguna de las dos partes generalmente, es decir, esa es la realidad, claro. Luego algunas formas dejan mucho que desear y digo, oiga, mire, si es que Estado somos todos. Claro, esto lo puedes hablar con las comunidades, entre paréntesis, normales. Sí, con Cataluña, por ejemplo, que ha hecho lo que le da la gana, gasta en embajadas, gasta en publicidad 10 veces más que cualquier comunidad, gasta en impedir que el castellano, es decir, gasta en todo y de cosas poco productivas. Bueno, pues habrá que decirlo. Valencia, años anteriores y ahora, que están por el mismo camino, pues oiga, tiene que haber alguien que esto lo dimite y diga, no, mire, esto es así, esto es así. Evidentemente, luego se firme por todas las comunidades y se respete. Claro, lo que no puede ser es que cuando lleve un año esa financiación diga que no sirva. Sí, esa es la tendencia. Hay una cosa que viene sucediendo. En los años pues, fuertes de desarrollo económico, pues efectivamente estas comunidades grandes han derrochado de una manera absolutamente escandalosa, sea Valencia, las comunidades grandes. Las comunidades que son, yo diría, que viveros de voto importantes, porque en este sentido, aún en épocas de desarrollo, Cantabria nunca ha nadado en la abundancia. No. O sea, siempre hemos sido, pues eso, una región que no, lógicamente... Bueno, de la tabla media, no hay mucho voto aquí y no es muy atendida nunca, pues, por los partidos políticos o por los gobiernos que en cada momento tocan, ¿no? Por tanto, aquí siempre somos víctimas. A mí me parece bien la postura permanente de los gobernantes del gobierno regional de reivindicar. Pero curiosamente usted verá que solo se reivindica cuando hay un partido de signo contrario en el gobierno. Es decir, cuando es el partido de la misma ahí entra la parte política. Es donde, ahí es donde, ahí es donde falla esto que usted dice, la fidelidad institucional. Porque si Cantabria tiene unas necesidades, las tiene con independencia del partido o del grupo a que pertenezca el gobierno central. Por tanto, cualquiera que sea el gobierno de cualquier signo debería estar en esa posición reivindicativa justa. Que es lo que en Cantabria se pide. En suficiencia, pues ¿qué habría que valorar? Sanidad, para que quede cubierta en cualquier comunidad, educación, asistencia social y un mínimo, lógicamente, para inversiones, que se especifique y que se valore, ¿no? Y a partir de ahí, pues el que lo haga mejor, el que sea capaz, ahí también se va a ver la capacidad recaudatoria. Yo tengo ganas, y voy a ver si esta semana que viene hablo con un buen amigo, funcionario experto fiscal, y le voy a preguntar, porque me llama la atención, ¿por qué, por ejemplo, Canarias o Galicia, creo que han sido, y no sé si Madrid, lo que ha cubierto, no, País Vasco, que tiene financiación propia, claro, el País Vasco sería para hablar, han cubierto su objetivo. Claro. Bueno, lo de Galicia, sobre todo, puede ser un paradigma, y Canarias, ¿no? Me extraña decir, ¿qué han hecho ellos bien o qué no han hecho para que ellos se hayan cubierto, ¿no? ¿Dónde está la quid de la cuestión? Porque Galicia puede tener muchas cuestiones similares a nosotros. Y Canarias, con un paro altísimo, que haya cubierto el objetivo, me parece una cosa muy positiva. Pero quiero saber esa diferenciación, el porqué de las cosas, porque también es algo a estudiar. Sí, pero bueno, yo creo que ahí también tiene mucho que ver que en la financiación han sido siempre vistas con buenos ojos por el gobierno central, sea Galicia, sea Canarias, en fin, sea el País Vasco, que tiene un concierto... El País Vasco con lo del cupo, que lleva 5 años o 6 sin revijarse y que le está beneficiando. Le está beneficiando de una manera espectacular. O sea que yo creo que el País Vasco hay que darle de comer aparte en todo este terreno, de ahí las diferencias de situación económica que vive y de calidad de vida que se vive en el
País Vasco y en regiones tan próximas a él como es Cantabria. Entonces, claro, dice usted, ¿qué han hecho bien? Bueno, pues sería interesante. No saberlo, y voy a ver si y analizarlo, y le invito aquí y tratar de seguir esa senda. Y luego hay una cosa que yo creo que no se da aquí, y es que aquí cada institución rema en una dirección. Aquí no se va en la misma. Usted ve permanentemente esas críticas sistemáticas y esa oposición a las iniciativas de cada uno entre gobiernos, ayuntamientos, partidos, y esto hace que el ciudadano pues sea un espectador. Bueno, el ciudadano está estupefacto viendo esas peleas absolutamente estériles y luego viendo también no establecer prioridades. Cantabria está en una situación económica muy difícil, pues porque el paro es tremendo, porque la juventud no tiene trabajo, porque no se pone una sola empresa, sino que las pocas que hay están haciendo regulaciones y se están marchando, y eso es una prioridad. Y a lo mejor tenemos a las fuerzas políticas entretenidas con laicismos y estupideces de ese tipo que al ciudadano no le preocupan, o cambio de calles, que eso no preocupa para nada al ciudadano, ni va a resolver absolutamente nada. Pero se pasan horas y horas debatiendo cosas que no son más que lucubraciones mentales de estos políticos. A mí me parecen muchos de ellos muy poco preparados. Ya, una cuestión, otro tema que sería, y que desconozco, y por eso creo que también sería interesante, lo que pasa que no tenemos espacio para todo, sería estudiar el por qué los ayuntamientos españoles han tenido superávit y han sido capaces en 4 años de hacer un esfuerzo. Si es porque han tenido suficiencia y una magnífica gestión, sean del signo que fuera, o es porque han sido más amarrados, más controlados al ser más débiles. Todo esto habría que analizarlo sin, claro, pedir peras al olmo, porque enseguida salen los tintos políticos, ¿no? Para decir, analizar todo este asunto desde una manera distante y afectada por los partidos, porque lo que si no es que vamos a estar siempre en una situación realmente complicada, porque el que España tenga que salir más o menos a financiarse al exterior es nuestra propia independencia. Un país que necesita menos financiación es un país más libre. Claro, es un país que puede cantar las verdades del barquero a cualquiera. Un país que permanentemente, salvo que sea Estados Unidos, que tiene una fuerza militar, etcétera, etcétera, que nadie se atreve a toser, pero un país mediano como es España, en cuanto tienes que ir continuamente a los mercados, cada vez estás en manos más a los que le debes dinero, los acreedores. Y esta es la realidad, ¿no? Por seguir un orden a esto que usted decía, efectivamente los ayuntamientos han ajustado mucho sus gastos, porque los ayuntamientos también se han plantado. El ayuntamiento era esa institución a la que iba todo el mundo, lógicamente es muy cercana al pueblo, y todo aquel que tenía un problema se dirigía al ayuntamiento, y muchas veces el ayuntamiento lo atendía. Es esto que llamamos competencias impropias que venía atendiendo. Esto se ha revelado y ha dicho, hay competencias muy costosas que requieren partidas económicas importantes y que nosotros ya no podemos atender, y esas las han traspasado a las comunidades, ¿no? Las comunidades las atienden o no las atienden, pero el ayuntamiento sí se ha quitado encima muchos gastos que no le correspondían. Pero es que hay ayuntamientos de diferente color ideológico que han tenido unos resultados magníficos. Han bajado el endeudamiento tremendamente, esos datos los da la Federación de Municipios. Se han ajustado en mucho. Y eso es un éxito político de todas las fuerzas y que yo creo que sería el ejemplo para las comunidades, claro. Evidentemente, volvemos al tema. Pedir lealtad institucional a gobiernos nacionalistas es pedir peras al olmo. Es pedir peras al olmo, esa es la realidad. No, son, por supuesto, los nacionalistas ni hablar, porque usted ve lo que se está haciendo pues, en Cataluña y es de locura. El pueblo se está arruinando en este momento, ya no le prestan no les dinero, prensa el Banco Central ya no Europeo, ofrece garantías, pero están pensando tipo, ¿no? en ser independientes, están pensando en gastar en cosas increíbles, en las embajadas que tienen, no sé si 7, 8 embajadas por todo el mundo, que no sirven para nada. Sí, pero lógicamente se ha dado mucha cancha una televisión autonómica que gasta casi proporcionalmente 2 veces más que la nacional, en fin, algo tremendo. Bueno, vamos a hablar del tema de la semana, de Panama Papers, los papeles de Panamá. Y yo en esto quisiera decir que es la semana del fariseísmo. Ahora de repente los medios de comunicación de todo el mundo descubren los paraísos fiscales, descubren que algunas entidades bancarias o grandes fortunas
les ofrecen sitios para colocar su dinero de forma que paguen menos impuestos y se rasgan todas las vestiduras. Grandes países, pónganse de acuerdo y acaben con los paraísos. Pero si ustedes tienen mucho patrimonio y le dan que pagar los impuestos en Panamá o en las Islas Vírgenes le suponen un ahorro sustancial, la tendencia humana es irse allí. Otra cosa es la cuestión moral. Pero para estos señores el tema moral no importa, porque si no importa para otras cosas, para esto tampoco importará. Sí, claro, es que esta es la cuestión. No, porque o es la envidia la que funciona. Hay varias cuestiones. Es decir, yo creo que desde el punto de vista ético-moral, pues el llevar el patrimonio de una persona fuera, que tiene mucho patrimonio, etcétera, se habría que verlo. Pero claro, si estamos hablando de que el tema moral no importa, solo las leyes, pues si hay las leyes de Panamá que te permiten pagar menos, lo debieran de admitir, o si no, impedirlo. A mí me parece que en esto hay un fariseísmo realmente importante. Usted es una gran multinacional. Le dicen, bueno, tengo que mover estas cantidades de dinero para situar, etcétera. Pues creo una empresa en Panamá que pago el 2%. Y en Europa, en Francia, o en España, o en Italia, el 20 o el 22 por esto. Pues usted, como gestor, lo lleva a Panamá. Que no vengan aquí ahora contando milongas. Distingamos lo moral, lo ético, de lo legal. Y claro, para la sociedad actual, para todos estos grupos de laicismo y qué tal, solo debe de ser lo legal. Que se cambien las normas. Bueno, sí, perdón la introducción y dejo ya... No, estoy de acuerdo. Experimentar o manifestar o expresar sorpresa, pues no. ¿Y por qué? Porque siempre se dijo, pues los grandes capitales siempre decíamos que tenían dinero en Suiza, algunos decían pues que tenían que salir corriendo. Siempre se habló de las cuentas en Suiza. Lo que pasa es que ahí en eso nos hemos quedado, el ciudadano normal, que no nos alcanza para el día a día, pues nos hemos quedado obsoletos en cuanto a esa idea, porque ya no se hablaba mucho. Ahora resulta que es Panamá, que es Belice, en fin, quiero decir que son los países... Ahora, las islas del Canal, que están ahí cerca. A la vista de cómo está España, creo que tendría que haber, por aquellos que ganan grandes cantidades de dinero, entramos en lo moral. Tener un poco más o un poco menos no les va a afectar para nada. Que además nos están dando lecciones de moral permanentemente. Algunos. Lo tenemos. Ahí otros, tenemos además, dos personajes. Grandes negocios, unos pues que reciben subvenciones, otros que tienen grandes negocios y también las reciben. Y todos están acumulando capitales, viendo la enorme necesidad que nuestro país tiene. ¿No pueden ser un poco patriotas y hacer todo lo posible para que el país salga mínimamente adelante, que todo ese paro que hay, esa gente, esos parados que ya no reciben, que ya no, el 50% no recibe nada, esos jóvenes, el 50% que no tiene trabajo, y estos felices con sus dineros acumulados en Panamá? Eso es de una inmoralidad. Entramos en lo moral. Claro, en lo moral. Ahora, pero si no se quiere para eso... Que la ley les permite hacerlo y legalmente lo pueden hacer, bueno, pero que no nos den lecciones. Y además pero es que algunos de esos son los que más dan lecciones. El ciudadano debería ser consciente de quiénes son y ver, bueno, por lo menos moralmente, pues no justificar. Ahí tenemos el manchego de oro, ¿no? ¿Cómo se llama? El director de cine. Sí, sí, Almodóvar. Almodóvar. Bueno, nos ha dado lecciones de todo tipo permanentemente. Ha dado lecciones de ética a todo el mundo. Y ha recibido subvenciones a montones. A todo el mundo. Dice, bueno, ha tenido que suspender ahora la presentación de una película. Realmente la vida, aquí entramos en la ha tenido que suspender, no, porque pudo haber dado explicaciones. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí. Pero posiblemente solo se le pueda criticar por esto que usted dice. Sí. Pero es que los medios no lo critican por esto. Porque si lo moral no hay para otras cosas, tampoco por esto. Claro. Este es el problema de esta sociedad actual. Claro, farisaica totalmente. Farisaica totalmente. Y luego estas personas que van pues todos sabemos cuáles son los valores de la izquierda, pues efectivamente son valores de moral frente al capital y demás, y es así, y se supone que la izquierda, la derecha, cuando quiere exponer valores, tiene que echar mano de los valores tradicionales de la izquierda, ¿no? Eso es cierto, pero luego resulta que estos son de izquierda, ¿y dónde están sus valores? Resulta que son los valores del más duro capitalismo, bueno, eso lo tenemos, los que esta gente esgrime, versus, ¿no? Claro. Es Unión Soviética, Rusia, versus China, donde toda la familia casi del primer ministro está metida.
Es decir, versus Venezuela durante 2000 y pico personas. Pero eso es la historia de la humanidad. Estos multimillonarios de izquierda, sinceramente, eso es una contradicción absoluta. ¿Qué es el ser humano? No es ser de derecha. Bueno, bien, yo conozco gente de... Bueno, van de, en fin, pero es que, moral, porque una cosa es tener una conciencia de izquierda, decir, yo quiero la justicia social, un reparto justo, etc. Y posiblemente entonces usted y yo seríamos considerados de izquierda, ¿no? Y otra cosa es, sí, bueno, yo sí, pero lo que pasa es que quito la libertad, coarto al que crea, y lo que me piso es, igualamos a todos, pero por abajo. ¿No? Sí, es lo que quieren algunos. Entonces, no, yo entonces no. Y que adaptan todo esto, pues es muy flexible. Tenemos un acuerdo, precisamente. Y adaptan los valores a la manera de pensar y a su situación económica personal. Entonces, nos quedan muy pocos minutos, pero tenemos que hablar de esa negociación entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que acaba de acabar. Yo no sé si habrá acabado como el Rosario de la Aurora, pero yo no voy a entrar en el tema de los pactos. Lo que voy a decir, una de las propuestas. Oiga, estos señores de de Podemos, que siguen que hay que gastar 60.000 millones más, que hay que dar, el salario social, a ver hasta cuánto, y de dónde van a sacar el dinero. Ya está bien de decir mentiras y mandar cuentos chinos o escribir cartas que nadie el tema. España, si se aumenta el presupuesto de España en 60.000, como decía el otro día los señores de Ciudadanos, España entra a ser controlada por la Unión Europea. No lo darían los mercados y nos llevarían a la ruina económica. Esto sería suficiente para levantarse de la mesa. Es decir, esto es lo que quieren estos señores que no tienen ni idea. Es decir, donde su modelo es que los viernes se deje de trabajar en Venezuela en los estamentos oficiales para no gastar luz. Sí. En los 2 próximos meses, donde no hay medicinas, donde hay ya colectivos que están pasando hambre físico. Pero vamos a ser un poco serios, que estamos en un país occidental. Vamos a ser un poco serios y empezar a hablar de lo sustancial, no de cosas absurdas que nos presentan personas que de verdad, con mucho respeto a su persona, no han gestionado un kiosco de pipas. No, vamos a ver, esto yo creo que en cuanto a este pacto que pretendían, pues era un torero, ¿no?, el que decía que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Bueno, pues este es el caso de eso, pero yo ya no entraría en las cosas que proponen. Yo entro en cuál es el origen de estos personajes que de pronto han aparecido aquí después de 8 años recibiendo dineros de países extranjeros que decían que querían entrar de alguna manera con su ideología. ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué nace eso? No, sí, claro, o sea, estos señores, y ahora ha aparecido en estos papeles, han recibido $6.700.000 de Venezuela, firmados por el expresidente Chávez, con un objetivo... Bueno, su fundación. O con su fundación, la Fundación CEPS, de la que son, a la que pertenecen pues los líderes de Podemos, que son Monedero, que son Iglesias y que son Errejón, pertenecen a esa organización. Bueno, pues esta organización desde hace 8 años han venido recibiendo dineros con el único objetivo de ir introduciendo el bolivarismo en España y creando, pues bueno, manteniendo esas células que permanecen normalmente en los partidos comunistas. Bueno, han llegado y de pronto han encontrado el caldo de cultivo que ha sido esa protesta masiva donde España estaba enfadada y decide cambiar. El problema ha sido que estos han interferido en el cambio. El cambio pudo haber sido positivo, bueno, claro, porque los partidos tradicionales que hay, sea Ciudadanos, que me parece un partido muy serio, sea Ciudadanos, sea PP, sea PSOE, son partidos que están en línea y en vías de regeneración. Ese es el camino que España tiene que seguir. Y no ahora traer aventureros que solo nos quieren llevar, que solo han aprovechado el caldo de cultivo propicio, el dolor que se ha aprovechado de una parte, esa ruina que se ha dado en un momento y que les importa un pimiento el futuro y la economía de España. Lo único que tienen objetivos y estrategias muy claras. Y además lo hemos visto. A mí me molestó mucho hace unos días viendo el dolor que está generando el terrorismo yihadista en España. Bueno, pues se reúnen los partidos para hacer un pacto y estos señores dicen que ellos no lo firman, pero están de oyentes. Otra cosa que no entiendo cómo se les permite. Pero si Irán financiado o ha financiado a programas de televisión cercanos a personajes de ellos... Claro, estamos con Irán y estamos con Venezuela. Estamos con lo mejor, pero claro, los derechos humanos no existen para el tema. Es toda una gran mentira. Es decir, es el que viene a solucionar las cosas
es mucho peor que lo que había. No condena, mucha más inmundicia. Es decir, esa es la realidad. Están esa asesorando es la países donde la oposición democrática está en la cárcel, donde no se respetan derechos humanos, no se respetan los derechos políticos que un parlamento deberían ser absolutamente respetados, y ahora resulta que vienen a España y hay todavía alguien que les vota, ¿no? Entonces, yo eso sí que no lo puedo... porque ahí tienen responsabilidad todavía los grandes partidos. Claro, y algún señor, algún gurú del PP que decía que era bueno, porque eso hay que recordarlo, ¿eh? A mí esto me indigna mucho. Algún gurú del PP que decía que había que Ciudadanos era buena para quitar votos al PSOE. Pero fíjese usted... Es que ahora, aquí hay que empezar a decir quién tiene responsabilidades. Fíjese usted, a la hora de ejercitar ese derecho de voto que tenemos, nos situamos, nos colocamos en una posición muy abstracta. Cada uno, cuando vota, que piense qué haría ese con su negocio, con su ganadería, cómo llevaría su casa, que piensen un poco en la cercanía y hacia dónde podrían estos señores llevar a su familia, a su pequeño negocio, a su localidad. Y lo estamos viendo. Las propuestas que hacen, que usted ahora analizaba, bueno, esas propuestas son absolutamente disparatadas. Eso no va a ningún lado. Y la prueba está en que en este momento todos los inversores se están marchando de una manera espectacular. La prima de riesgo ha aumentado ya un 50%. Ya los intereses que vamos a pagar por la deuda tan enorme que tenemos aumenta un 50%. Ya estamos en el 150 de prima de riesgo. Por tanto, yo creo que si hay nuevas elecciones hay que pensarse muy bien hacia dónde analizar mucho hacia dónde dirigimos el voto. Y además va a haber un cambio de voto mucho más importante de lo que la gente cree, según datos que poseen muchas personas. Sí. Que esa es otra de las claves, y podrá haber un pacto entre los tres grandes partidos, y creo que se está trabajando en ello por parte seria. En fin, es una pena que perdamos tanto tiempo en este país en cosas... 101 días de momento. Sí, en cosas en tema. Don Aurelio Sastre, pues feliz semana, muchísimas gracias. Pues lo mismo, gracias. Y a ustedes lo mismo, deseándoles como siempre paz y bien. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.